¿Empezamos? Claro, María, adelante. Sí, estoy esperando la confirmación técnica, por eso. Ahí chequeando. Ah, Muy buenos días. Ajá, ahí estamos empezando. Muy buenos días, buenas medias mañanas, buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten con esta transmisión y este encuentro regional virtual, fondos y trasfondos del compromiso a la acción en el financiamiento de la educación de personas jóvenes y adultas EPJA. Este encuentro lo celebramos con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas, ilusiones, desde la plataforma de redes regionales por la EPJA, que está constituida por 6 redes regionales. Tenemos a la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, la Federación Internacional de Fe y Alegría y el Consejo Internacional de Educación de Adultos, ICAE, y también nuestra querida Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM. Este encuentro está siendo transmitido y tenemos en la sala 3 cabinas de interpretación para español, portugués e inglés, a lo cual podemos acceder en la parte inferior de nuestra pantalla en el caso del Zoom. Y para las posteriores grabaciones también tenemos ese soporte técnico. Así que agradecemos muchísimo esta atención, este llamado, y recordar que el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas nos ha puesto siempre en el foco desde la plataforma y desde las organizaciones de la sociedad civil, y sabemos que desde el compromiso que tienen los estados para garantizar este derecho, va indefectiblemente vinculado al financiamiento. Entonces, queremos actualizar los datos sobre el financiamiento, queremos profundizar sobre ello y ver cómo estos compromisos han podido avanzar, ojalá, para todas las poblaciones, y tener una fotografía de este momento en el año 2024, luego de la Confintea y ya en el proceso de seguimiento del marco de acción de Marrakech. Entonces, para entrar de una vez en auto, vamos a invitar a Agostina Constantino y Francisco Cantamuto, consultores desde Argentina, quienes hicieron esta investigación sobre el financiamiento de la educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe, y les escuchamos con muchísima atención. Francisco, Agostina, como parte del equipo de investigaciones, escuchamos atentamente. Hola, María, y a todos, todas quienes están presentes, a Claude por la invitación. Quisiera poder compartir una presentación si fuera posible. Eh, Sí, ya mismo. Ahí me dicen si la pueden ver con Perfecto, claridad. muy bien. Arrancamos por el final, ¿no? Bueno, 10 minutitos. Eh, bueno, de nuevo, gracias a quienes están presentes, escuchando, y lo que voy a presentar es una sucinta eh, una pequeña parte del informe que hicimos para CLADE del año pasado en términos de financiamiento de la educación de personas jóvenes y adultas, que en adelante me voy a referir como EPJA. Primero que nada, algo que va de suyo, pero no está de más dejar de señalar, la importancia de la EPJA, del planteo de educación a lo largo de toda la vida, como derecho humano consolidado en convenciones y acuerdos, como el aspecto que tiene que ver con la mejora de las trayectorias propias personales en términos de empleo y desarrollo personal, pero también a nivel agregado para el desarrollo económico que genera mayor productividad, un mercado de trabajo más dinámico y mejora en términos de la cohesión social por los valores cívicos que permite construir. Y no solo eso, que hace entonces al desarrollo personal y de la sociedad en términos políticos y económicos, sino que además tiene un fuerte factor de mejorar las oportunidades en términos de género y de manera interseccional. ¿Por qué? Porque en general las mujeres empobrecidas y de pueblos originarios son las primeras que tienen que abandonar la escolarización obligatoria, y por lo tanto, cuando apuntamos a sostener y fortalecer la EPJA, es allí donde tenemos potenciales beneficiarios en poblaciones particularmente discriminadas por el resto del sistema educativo.
Los compromisos de financiamiento a la EPJA se pueden rastrear en distintas declaraciones y reuniones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo en las últimas décadas. En particular, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se incluye específicamente dentro del objetivo del desarrollo número 4, Derecho Humano a la Educación, en las metas 4 y 6, una referencia explícita al desarrollo de capacidades y competencias para personas jóvenes y adultas. Lo señalo porque esta agenda que nos da una directriz para poder trabajar y exigir a los estados el cumplimiento, de alguna manera queda implícito y no siempre ha sido tomado en cuenta. En otros trabajos que hemos realizado para CLADE, en torno al monitoreo del financiamiento a la educación, hemos visto que algunos países tienen problemas para cumplir los compromisos generales. Como veremos a continuación, en relación a personas jóvenes y adultas, tenemos algunos problemas más incluso. Los estados tienen la obligación de destinar recursos al financiamiento de la educación, y esto ha sido señalado de manera muy explícita en el marco de acción de Marrakech, en el punto 29, que muy explícitamente señala la relevancia de este componente en el financiamiento. Estos detalles se pueden ver con más tranquilidad en el informe oportuno. Lo que quiero señalar es que ha habido una sucesión de declaraciones, acuerdos, convenios entre estados que incluyen América Latina, que explícitamente señalan la importancia y la relevancia de financiar la educación para personas jóvenes y adultas bajo el enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son los modelos de financiamiento que hay para educación de personas jóvenes y adultas? Básicamente 6. El público, el financiado por el Estado, sobre el cual nos vamos a enfocar a continuación. El privado, que está solventado por las propias empresas. Un modelo mixto que combina los anteriores. El basado en la ayuda para el desarrollo. El personal, cuando las propias personas invierten. Y uno voluntario o comunitario que se basa en los aportes de las comunidades en la organización de la sociedad civil. Quiero señalar algo que va a volver a aparecer luego cuando trate de rastrearlo a nivel del Estado. Las formas de avanzar en la educación para personas jóvenes y adultas son múltiples y reconocen diferentes trayectorias y énfasis, con lo cual existen dificultades para tratar de obtener información centralizada de todos estos mecanismos de financiamiento de manera separada, en una manera sintética e integrada. Sí vale la pena señalar entonces este aspecto, porque como hay tantas fuentes para financiar distintas trayectorias de inserción en la EPJA, es un desafío la construcción de la información. Además de ello, vale señalar algunos aspectos respecto de algunos de los modelos en particular. El basado en la ayuda para el desarrollo tiene un fuerte foco en las infancias que, por definición, deja fuera a las personas jóvenes y adultas. En este punto no es una crítica a la ayuda para el desarrollo, sino un señalamiento de las limitaciones para confiarse en este foco. Respecto del financiamiento privado, hay muchas discusiones en torno al compromiso real de las empresas en términos generales para las actividades de educación en estos sectores, que suelen estar centrados en capacitaciones para el mundo del trabajo, pero que no siempre implican, al menos con la información que contamos, un fuerte desembolso de dinero. Entonces, señalado este aspecto, perdón, y respecto de del financiamiento voluntario o comunitario, hay una duda muy importante porque acá hay un esfuerzo enorme y sé que muchas de estas organizaciones forman parte de la red de CLADE o son organizaciones amigas que hacen un esfuerzo monumental por trabajar a nivel de los espacios en barrios o sectores vulnerables. El problema es que cuando el financiamiento para estas iniciativas viene de la propia comunidad o incluso las mismas personas, tenemos el riesgo de reforzar las mismas asimetrías y discriminaciones que llevaron a la expulsión en un primer momento de estas personas del sistema educativo formal en el periodo previo ligado a las infancias y adolescencias. Entonces, digamos, sin pretender eh, criticarlo, muy al contrario, lo que señala es la necesidad, por todas estas críticas, de tener en consideración la relevancia de la fuente central de financiamiento para compensar estas asimetrías, que es el financiamiento público de la EPJA. En este punto, me parece importante señalar los siguientes aspectos respecto al financiamiento de los estados. Primero, existen muchas iniciativas a nivel del Estado, a nivel nacional, provincial, municipal, regional, y estos distintos niveles
no necesariamente tienen acciones coordinadas entre sí. Lo mismo ocurre entre dependencias del Estado, en ministerios, secretarías y direcciones. En general, en América Latina y el Caribe, como pongo más tarde, la mayor parte de los programas de EPJA está centrado en el ministerio, en ministerios de educación. Pero no obstante, podría ser que ministerios ligados a desarrollo social o al trabajo pudieran estar haciendo iniciativas de capacitación que hacen a la definición amplia de la EPJA y estar en otras dependencias. Finalmente, está esta discusión sobre la concepción de la EPJA como parte de la educación o como parte de una simple capacitación laboral o de desarrollo social que tenga que ver con reinserción o readecuación de la inserción de las personas en su propio entorno. Hecha esta discusión respecto de cómo las iniciativas se distribuyen entre niveles y dependencias del Estado, no suele haber sistemas de etiquetado claro en los presupuestos que permitan construir la información de manera agregada. Y esto es muy importante por lo que voy a mencionar más adelante. En el marco de Belén, los puntos 11A Dos y minutitos, 11G. Francisco. Ok, Tenemos 2 minutitos. Y dicen en la cabina de interpretación si puede ir un poquito más lento porque tienen que interpretar. ok, Disculpe. no hay problema, María. En el marco de Belén hay dos puntos, el 11A y 11G, que hablan de la necesidad de generar indicadores para evaluar los compromisos de la EPJA. En América Latina y el Caribe el compromiso fue de 3% del presupuesto educativo frente al 6% que pedían las organizaciones de la sociedad civil. Eh, Confintea 7 en el 22 señaló la importancia de monitorear y evaluar esta información, pero en la consulta previa, los estados de América Latina y el Caribe reconocieron no darle la suficiente importancia. Y si bien señalan que se comprometen a invertir más en EPJA, también señalan que es lo que vienen haciendo desde 2009. No hay información clara en este respecto. La encuesta generada a partir de Confintea, la GRALE, de la sucesión 3 en adelante, incluyó una consulta sobre cuánto se destina el presupuesto a la EPJA. Y hay una gran variabilidad, pero en términos generales, la mayoría de los países simplemente no sabe cuánto gasta. No hay una metodología integrada que permita reponerlo y en general los funcionarios responden a su buen parecer sin una idea del todo clara de dónde surgió esa información. 23 países de América Latina y el Caribe ofrecieron datos oficiales. En el GRALE 5, que es el último que disponemos, la mitad dijo que gastó lo mismo que en el 18 y un tercio que aumentó, pero solo 13 de esos países pudieron identificar partidas concretas, la mayoría en el Ministerio de Educación. Y solo 8 ofrecieron un dato preciso de cuánto financiaban. Es decir, falta información del financiamiento público de la EPJA, que es el que mejor repara las asimetrías de base. Estos datos no me iba a detener, es solo para mostrar que hay una enorme variabilidad. Esto es cuánto participa la EPJA en el gasto total en educación. Pueden ustedes ver variaciones que van del 4 al 40% en el 2019, lo cual habla de una enorme dispersión y qué se está entendiendo en cada caso por financiamiento de EPJA. Y en términos de los montos destinados calculados en dólares a precios corrientes, también hay una variabilidad gigantesca que va de menos de $1 por persona a 10.000 dólares por persona adulta en Brasil, lo cual compone una variabilidad gigantesca en el marco de la misma región. No se puede discutir la importancia de la EPJA, hay múltiples fuentes de financiamiento, pero son los aportes del Estado los que permiten compensar, contener o reducir las discriminaciones y asimetrías de base. Y en este punto hace falta una política que coordine dependencias y niveles para generar información centralizada que además requiere de la consulta de la sociedad civil para poder contener la dispersión de información. Es un problema de agenda la relevancia del etiquetado con una metodología clara en los países de América Latina y el Caribe, siguiendo estas primeras impresiones respecto a la información con la que disponemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. En nombre del equipo de investigación, hemos colocado en el chat también la disposición del enlace para que puedan ver el informe. Y si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, pueden irlas anotando o bien compartiéndolas en el chat. Vamos entonces rápidamente, aprovechando este tiempito que tenemos en este encuentro virtual de fondos y trasfondos del financiamiento, nos vamos a Chile. En Chile recientemente se hizo una reunión a propósito del seguimiento del Acuerdo del Marco de Acción de Marrakech.
Muchísimo gracias al esfuerzo de María Eugenia Letelier, coordinadora nacional del área de trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación de Chile, quien nos va a compartir estos avances en la agenda del financiamiento a propósito del caso de Chile y sus reflexiones. Te damos la palabra, María Eugenia. El micro, ajá. Hola, buenos días. Agradezco esta invitación y agradezco también la presentación previa de Francisco porque le coloca un marco general que creo que nos viene muy bien. Quiero decirle, lo primero es que pensé mucho si valía la pena o no, o qué es lo que tenía que hacer respecto a una presentación. Pero empezaron mis propias preguntas y yo lo que voy a hacer en esta presentación es compartir preguntas. Voy entonces a ver si... eh, ah, ah, no, estoy... Ahora sí. Perdonen, pero estoy tan acostumbrada ya al Teams que me estoy complicando la vida. Un Tranquila. momento. Recordamos que estamos en la transmisión y que estamos haciendo interpretación al inglés-portugués, también para que quienes ingresen en este momento puedan acceder a ello en la parte inferior de la pantalla. Entonces, a ver si logramos deshacer la travesura de los duendes tecnológicos. Sí, sí, mi problema es que estoy acostumbrada al Teams y me Sí. estoy enredando. Mm, Aquí está. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Voy a ponerlo en modo presentación. Eh, Ahora sí. Yo la primera pregunta que me hice, ¿es solo un problema de financiamiento o es expresión de otros problemas? Porque como bien decía Francisco, llevamos años, décadas, diciendo la falta de financiamiento a la EFCA y reclamando y poniéndolo los compromisos en forma reiterada. Entonces vale la pena preguntarse, ¿esto es solo un problema de financiamiento o algo más hay que está reflejando este problema? Y yo creo que a pesar de todo lo que nos señalaba Francisco y que estamos completamente de acuerdo en términos de la contribución de la EPCA a la sociedad, sin embargo, la educación con personas jóvenes y adultas sigue siendo bastante invisible. La contribución que hace la educación con personas jóvenes y adultas es bastante invisible para las políticas públicas y yo diría también para el sistema educativo en general. Entonces, de alguna manera, es que esta falta de financiamiento refleja también la falta de valor e importancia que la modalidad de educación de adulto tiene en las políticas educativas. Y también refleja de alguna manera la dificultad que tenemos nosotros desde el campo de la educación de adulto para convencer realmente sobre los alcances y el valor de la educación de personas jóvenes y adultas. Lo decimos, lo fundamentamos. Yo, créanme, desde mi labor dentro del Ministerio de Educación llevo unas 6 minutos hechas contando la importancia de la educación de adultos, la dificultad para el financiamiento, las implicancias que tiene ese financiamiento, pero esos argumentos no son suficientes. Algo está pasando de la forma que estamos comunicando. Entonces hay una dificultad para identificar cuáles son las asignaciones y gastos relacionados específicamente con EPCA. Hay distintas partidas presupuestarias que no permiten avanzar en evaluaciones y análisis más precisos. Es la misma idea que decía Francisco. Entonces, ¿el financiamiento es solo presupuesto disponible? Otra pregunta que también yo misma me hago, ¿eh? No es un tema que, es una pregunta, efectivamente. Y aquí entonces tenemos una serie de temas que yo creo que hay que de alguna manera transparentar. El financiamiento es una combinación de la capacidad de gobernar para lograr recursos y los cambios presupuestarios y normativos que se requieren. Y el tema no es solo a nivel del Ejecutivo, es el Estado el que debe hacerse cargo.
porque pasamos de un gobierno a otro con recursos que no cambian la estructura de financiamiento. Y en eso, o sea, en la forma de gobernar también incide como la herencia del pasado. No se gobierna en el aire, se gobierna también con las estructuras y amarres pasados. Y yo les digo, en el caso de Chile hay estructuras y amarres de la época de la dictadura, del año 81. Hay estructuras del régimen de financiamiento, pero del régimen en general, que son herencias de modelos previos. Y esas herencias que no solamente tienen que ver con la labor del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, que tiene que ver con el PIB, o sea, es lo que en cuanto incide también el Producto Interno Bruto, cuáles son las focalizaciones que se hace, como Francisco decía, que siempre es la infancia. Entonces, hablar de financiamiento es hablar de estructuras, no es hablar de presupuesto solamente. Entonces, ¿cómo pasar de los compromisos y recomendaciones a la construcción de una política de financiamiento para la EPGA? Esa para mí es la pregunta clave, porque no tenemos una política de financiamiento. Y ahí coincidimos, todas las declaraciones internacionales, el rastreo que ya hicieron en el estudio que encargó la CLADE, o sea, absolutamente todas, incluyendo la última conferencia que tuvimos de seguimiento de la Confintea en Santiago de Chile el 14 de noviembre del año pasado, que nos acompañó Nelsi, en forma muy brillante, por cierto. Entonces, siempre las recomendaciones son estas, ¿no? Pero también hay un tema. No solamente se pueden hacer recomendaciones, es cuáles son los estudios que avalan este mecanismo de financiamiento. Cuando hablamos, y también hubo una reunión de ministros que brillantemente fue de Educación y de Hacienda, en enero de este año en Santiago, pero la pregunta es, ¿cuáles son los estudios que avalan? Entonces tenemos estudios parciales, pero no tenemos para decir, por estas razones, fundamentado en tal. Entonces tenemos aproximaciones, bases documentales, pero faltan estudios. Y en el otro tema que nos parece que está relevante, en el proceso presupuestario, esto lo dicen en la Agenda 2030 y en el balance que se hizo en América Latina, que por ahí veo a Alejandro Vera, que me imagino que él también se va a referir a este tema. Pero hay una idea, fuerza que me parece que es muy importante. En el proceso presupuestario es donde se priorizan las políticas públicas y se expresa la articulación y coherencia entre la planificación de los presupuestos. Por lo tanto, si no tenemos incidencia en el proceso presupuestario, y la incidencia en su más grande sentido, en todos los ámbitos, esto no va a ser modificado. ¿Cómo hacemos incidencia en el presupuesto? Y también hay que preguntarse, bueno, ¿qué papel pueden jugar o deben jugar las agencias de cooperación? ¿Pueden suplir ese déficit? La respuesta yo creo que no. Pueden ayudar a que esto se coloque en agenda, pueden hacer incidencia, pero obviamente por más cooperación internacional no va a modificar las estructuras presupuestarias, pero sí la incidencia. Y eso yo creo que, aunque siga haciendo recomendaciones, hay que seguir haciendo eso también, pero no basta. Entonces, bueno, aquí hay alguna pequeña reflexión sobre la gobernanza, compromiso y financiamiento de las ODS. Creo que esto siempre se puede leer y por lo tanto lo voy saltando porque entiendo que siempre tenemos problemas con los tiempos. Pero sí, nos queda un minutito, María Eugenia. Ya, entonces, bueno, quiero decir esto que está allí. A mí me parece que esta idea clave que surgió en los balances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina, me parece que es fundamental, es lograr un nuevo posicionamiento que visibilice la contribución a la sociedad. Ese es un gran desafío para nosotros. Y quisiera terminar como también diciendo, bueno, ¿qué pasa con el financiamiento de la EPGA en Chile? Yo les decía que desde el lugar en que me encuentro he hecho muchísimas presiones distintas
fundamentaciones, minutas, en fin. Sin embargo, es muy difícil. Yo les voy a contar por qué. La subvención en Chile, toda la subvención, esto es difícil de explicar, me va a dar 2 minutos, María, para poder explicar esto. En Chile la subvención de todo el sistema educativo es una subvención que se paga por asistencia de alumnos, de estudiantes. El costo de la subvención se calcula por asistencia media. Entonces, no es que tú tengas una subvención basal fija. Los establecimientos funcionan de acuerdo con la cantidad el financiamiento funciona de acuerdo con la cantidad de estudiantes que hay. La subvención de la educación de adultos es la más baja de todo el sistema escolar, de todos. Pero además, la incidencia del modo de cálculo de asistencia media, que esto es una ley, la ley de subvenciones proviene de la época de la dictadura, voy a insistir en esto, se han hecho remociones, pero proviene de allí, porque aquí hay un cambio súper neoliberal de la educación que se hizo en esa época y que tenemos las consecuencias hoy día. Entonces, la subvención se calcula por asistencia media, debido a las características y condiciones de las y los estudiantes de nuestra modalidad, que no todos los días van a clase, que tienen dificultades de acceso, que hay un montón de dificultades post pandemia o durante la pandemia, que se han ido reflejando en la incapacidad que hay de asistencia todos los días. Además, la EPJA no tiene acceso a otras subvenciones, como podría ser la subvención escolar preferencial, que es para estudiantes de alta vulnerabilidad. No hemos conseguido eso. Entonces, la diferencia de recursos que hay entre la modalidad de educación de adultos y la regular de niños y adolescentes se han acentuado, son cada vez más complejas. Y allí tenemos entonces que, digamos, hay una serie de otras subvenciones que es largo, esto es súper complejo. Yo creo que las personas que se dedican como a estudiar la subvención, que me ha tocado hacerlo para poder fundamentar posiciones, es sumamente complejo el entrar, digamos, en el tema de la subvención. Pero la idea fuerza es que en Chile la subvención se paga por asistencia media y la subvención de la EPJA es la más baja. Entonces tenemos remediales constantemente, pero no soluciones. Luego quiero terminar con la misma pregunta. ¿Es solo un problema de financiamiento o es expresión de otros problemas? Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Esto lo que hace es despertarnos el interés por profundizar y ampliar más los debates. Les pedimos a las personas que tengan inquietudes, comentarios, poderlas compartir en el chat. Y como dice la canción, subo desde el sur hasta la Centroamérica que tenemos en Guatemala, a hacer contacto con el viceministro de Educación, un compañero muy querido de larga trayectoria en la educación y en el compromiso, investigador docente. Francisco Cabrera nos va a hacer este panorama de la situación y perspectivas desde Guatemala en relación a la EPJA y el financiamiento. Te agradecemos mucho el llamado. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, María, y muchas gracias a la CLADE por esta invitación, siempre con temas tan provocadores, inquietantes como ha sido la trayectoria. Y también a las organizaciones que participan, el CEAL, por supuesto, que tiene una buena parte de mi corazón y mi trayectoria, y de coincidir feliz aquí con colegas de toda la región como María Eugenia y Rosy y otros que ya he visto por ahí. Pero bueno, yo querría hacer una intervención que de algún modo creo que puede abonar a responder la pregunta que María Eugenia nos ha dejado planteada en su intervención. Si es o no solo cuestión de financiamiento, el tema del abordaje de la EPA, cuestión de presupuesto, perdón, que es como lo pone María Eugenia. Miren, lo primero que me gustaría es ubicar un poco mi intervención en el sentido de alguien que viene del mundo de la EPJA, también de la participación en estos espacios, ahora en una función pública en la que, por supuesto, el escenario es bien distinto, pero las ideas prevalecen y las luchas y los compromisos también. Pero me gustaría plantearlo desde allí, estas reflexiones en torno a este tema que nos convoca hoy.
Yo creo, como de alguna manera se ha dicho en las intervenciones anteriores, que efectivamente hay un problema de visibilidad y de importancia que tiene la EPJA en el conjunto de los sistemas educativos o del conjunto de la política pública. Es verdad que es muy poco visible en general, pero yo diría que hay en en ese escenario una necesidad muy franca que es la de educar o reeducar a distintos públicos en razón del entendimiento de la EPJA, de su importancia, de su trascendencia y de su potencial, que la verdad es que pocas veces es visto y reconocido. Y es verdad que los documentos ya citados por Francisco antes son muy claros en los planteamientos, pero también es verdad que muchos de esos documentos son invisibles en el día a día de la política pública. Simplemente no están, no se miran, no están sobre los escritorios o si están en una librera, quizá archivados, pero no están en la definición de las cosas. Y yo creo que ahí es algo que tenemos que hacer para conseguir que tales compromisos efectivamente se conviertan en parte de las agendas. Yo creo que el primer asunto que tenemos que ver es el de reeducar. Y lo digo también más o menos como parte testimonial. Creo que hay que empezar por reeducar al funcionariado, que suele pensar la educación como sinónimo de escuela, escolaridad, escolarización, etcétera, no más allá de eso. ¿Verdad? El funcionariado suele seguir un poco lo que dijo antes también María Eugenia, la trayectoria de lo que ya venía, que quedan hechos amarres y que es muy difícil luego soltar esos amarres, aunque haya un cambio de gobierno y aunque haya un enfoque de gestión distinto. Entonces sí que hay que reeducar al funcionariado, que me parece el primer reto. Funcionariado que trabaja, por ejemplo, en la planificación institucional, que trabaja en la planificación presupuestaria, etcétera, que simplemente no ve esto ni ve la necesidad de incluirlo. No ve por qué. Además, son presupuestos limitados, así que sumar compromisos no es, digamos, una idea primaria, sobre todo en quienes vienen trabajando en estas esferas. Luego hay que reeducar a la clase política, porque es verdad que la clase política juega un papel, pero tampoco mira la importancia de la EPJA, no mira menos la educación de los adultos en particular, todavía la de la gente joven, pues bueno, se entiende que puede tener un efecto económico, un rebote importante, etcétera, pero la de personas adultas es muy difícil de explicar y ahí hay otro ejercicio de reeducación que hay que hacer. Y luego en la sociedad, porque también la sociedad no suele ver esto como parte de uno de sus derechos. Sí miran, sí exigen, por ejemplo, las poblaciones, que se ponga una escuela para niños, para niñas, para que se atienda, que se coloquen los maestros donde no los hay, que se entreguen los libros, etcétera. Eso sí se ve como un derecho, pero que las personas adultas accedan a programas, a oportunidades alternativas, etcétera, eso no se ve como un derecho. Yo, de mi experiencia también en varios países de la región, he visto que los programas de esta naturaleza, las personas que participan todo el tiempo están ultra agradecidas. Siempre lo están agradeciendo muchísimo. Gracias al presidente, gracias a tal organización, gracias a tal, porque se mira como algo que es un esfuerzo extraordinario de alguien para ofrecer alguna oportunidad. Es decir, la propia sociedad no está mirando el derecho a la educación a lo largo de la vida. Y eso creo que es un primer punto. Entonces quería colocar como primera idea la importancia de reeducar, de recolocar el tema y de seguir avanzando en esa dirección. Mi segunda idea tiene que ver con la rigidez de las programaciones presupuestarias, particularmente desde la política pública. Y efectivamente, ¿verdad? No es nada sencillo hacer incrementos, por ejemplo, presupuestarios para campos como el de la EPJA y otros, cuando se tiene que navegar con presupuestos muy estrechos y con un factor que los economistas llaman rigidez presupuestaria, y que es esa dificultad para poder agregar o hacer saltos importantes. Luego que la ejecución presupuestaria en el campo público no es algo que suceda de manera tan espontánea. Tiene que articular, hilvanar una serie de pasos que van primero desde por lo menos un año antes de la potencial implementación y luego la articulación con el marco legal de las finanzas públicas, que en países como Guatemala es sumamente complejo.
sumamente difícil. Obviamente, a partir de las malas experiencias de ejecuciones públicas arbitrarias, del fenómeno de la corrupción tan generalizado, etcétera, eso ha hecho que haya muchísima normativa más, es muy difícil ejecutar. Pero bueno, digamos, hay que alinear todas esas cosas, todas esas piezas, para que finalmente se pueda, primero, justificar un incremento a los financiamientos que van para la EPJA. Y la EPJA tiene necesariamente que disputar los financiamientos con otras muchas necesidades. Así que ese ejercicio de romper la rigidez presupuestaria es todo un reto, en realidad, sobre todo en sistemas educativos que de suyo están funcionando con una baja o una insuficiencia a nivel de los recursos disponibles. El caso de Guatemala puede ser un poco extremo en la medida que está en la saga de la región en términos de lo que se invierte en el conjunto de la educación, medido como porcentaje del PIB, pero es una realidad común, creo, a los países de América Latina y el Caribe. Así que bueno, hay un tema ahí que tiene que ver con la rigidez. ¿Cómo se cambia eso? Se cambia no rápidamente. Hay que hacer trazos de mediano y largo plazo. No se cambia de un año para otro. Esto toma tiempo y hay que hacer esfuerzos que primero justifiquen que más recursos para la EPJA son no solo deseables, sino que además necesarios y que van a tener un efecto positivo. Y luego hay que asegurar que estos recursos, especialmente los recursos nuevos, van a poder ser ejecutados. Es decir, se van a invertir efectivamente. Y eso significa que tenemos que también que tener la capacidad, por ejemplo, si se crea un programa nuevo o si se incrementa uno que ya existía, la capacidad de incluir a todas las personas que podrían haberse beneficiado y efectivamente que se beneficien para que a la hora de la rendición de cuentas haya una ejecución efectiva. Porque lo peor que puede pasar es que nos pongamos una meta alta, que no logremos alcanzarla y luego venga un recorte, una regresión en términos de la inversión pública en materia de la EPJA. Lo que quiero decir es que no es sencillo, pero se puede hacer, por supuesto, en esa mirada de mediano y largo plazo. Yo quisiera colocar también una tercera idea en el sentido de la importancia de colocar en el imaginario social el derecho a la educación a lo largo de la vida y de vincularla con cuestiones prácticas, con salidas rápidas hacia beneficios particulares que pueden tener las poblaciones, hacia mejora de oportunidades, hacia condiciones pues mejores. Porque en la medida que la EPJA se piensa como se piensa la escuela, que va a tener un efecto de largo plazo, es muy poco atractiva. Acordémonos que las personas jóvenes y adultas o jóvenes con responsabilidades de adultos, todo el tiempo están buscando respuestas rápidas a problemas que están enfrente, no a los problemas del futuro. Están pensando soluciones al agobio económico, laboral, a la falta de trabajo posiblemente, a la migración. Un país como Guatemala tiene una expulsión inmensa de jóvenes todos los días que van hacia el norte, particularmente hacia los Estados Unidos, cruzando México, pero también por Guatemala, que es un país de paso. Estamos mirando todos los días enormes contingentes de personas que vienen desde el sur o que vienen incluso de otros continentes, que pasan por acá para cruzar luego México, que es inmenso, hacia la frontera de los Estados Unidos y luego a ver qué pasa. Entonces, ante un fenómeno como esto, donde, por ejemplo, en múltiples lugares de Guatemala que limitan con México, lo que estamos mirando en las escuelas básicas o primarias para niños y niñas, lo que estamos mirando es que la matrícula se cae. Los niños se están yendo. Apenas llegan a los 11, 12 años, ya están empezando a migrar. Entonces tenemos escuelas que se han quedado casi sin alumnos. Eso es un fenómeno que no se veía hace unos 20 años o hace incluso 10 años, les diría. ¿Por qué? Porque el país no les ofrece oportunidades. Y entonces la gente se está yendo, como no es sorpresa, creo yo, para nadie en este foro. Así que tenemos millones de personas cada vez más grandes en los Estados Unidos. Lo que el sistema educativo guatemalteco ha encontrado es una forma de también ofrecer programas a los jóvenes
y adultos guatemaltecos que están fuera del país. Esto lo hacen varios países de la región. Entonces hemos encontrado forma de hacer programas con él. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y lo que quiero colocar aquí es que la educación de jóvenes y adultos no está en el imaginario social. Las personas no lo están mirando. Están pensando en la escuela. Qué aburrido volver a la escuela, ¿verdad? Regresar a la escuela para tener que hacer 5 años o para poder conseguir un diploma que al final sirve de muy poco, cuando la EPJA tendría que ofrecer salidas más rápidas, oportunidades más inmediatas, condiciones de mejora material rápidamente, y eso me parece que es un aspecto muy importante que deberíamos mirar en el campo de la EPJA, quienes trabajamos en él. Pero bueno, y mi cuarta idea, y con ella querría terminar esta intervención, es que la educación de personas jóvenes y adultas, como cualquier otro planteamiento que se hace al nivel de política pública o de acción pública, es una acción política y hay que enfocarla también como una acción política. Si queremos que la EPJA crezca, si queremos que los presupuestos, que ya Francisco lo explicó con claridad y además creo que aquí todos conocemos los informes del GRALE y hemos visto el fenómeno mundial de marginalidad de la EPJA en términos de la inversión pública. Algunos casos son extremos, los tenemos en América Latina y el Caribe, pero debemos entender que si queremos que esa realidad cambie, hay por lo menos dos cosas. Ciertamente hay que politizar el tema en el sentido correcto de volverlo un tema político, no un tema, digamos, social solamente, sino un tema político, un tema de política pública. Y para que sea un tema de política pública hacen falta, creo yo, dos cosas que están una en un extremo y otra en otro. Es decir, particularmente, hace falta quien dentro del sistema impulse el tema, impulse la demanda, impulse en este caso la EPJA. Es decir, hace falta funcionarios que estén en esto, que estén comprometidos, que traten de impulsar, de crear, de hacer avanzar. Pero también, y muy importante, hace falta quien lo exija, hace falta quien demande. Y eso es lo que no estamos teniendo. No tenemos quien exija EPJA. No hay grupos, no hay comunidades que estén exigiendo la EPJA. Muchas de las cosas que suceden en el poder público, en acción pública, se hacen en respuesta a demandas. Cuando hay una demanda social alta, aún no haya presupuestos asignados, se encuentran las formas para asignarlos y para responder y atender, porque una presión social suficientemente fuerte puede hacer mover a los gobiernos, a los parlamentos, a la estructura política del país. Pero en este caso no la tenemos, y yo creo que eso es algo en lo que deberíamos trabajar de manera que fuera mucho más factible imaginarnos un escenario futuro en el que esos números que hemos visto hoy nuevamente puedan haber variado de una manera sustantiva. Bueno, dejo ahí esas 4 ideas, un poco, como dije, pueden ser en el orden un poco testimonial, pero también intentando responder a los planteos que acaban de hacer Francisco y María. Les dejo un abrazo, mucho gusto. Gracias, María. Muchísimas gracias, Francisco. Hemos tomado nota, seguimos tomando nota de este rico intercambio que se está dando. Y bueno, nos llegan confirmaciones de que nos están siguiendo en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en mismo Guatemala, México. Así que seguimos con la apertura de mensajes, inquietudes y comentarios, tanto en el chat de la transmisión como en nuestra propia sala de Zoom. Justamente desde Colombia dice que se percibe una gran invisibilización de la EPJA en el Estado y en la sociedad, a pesar de ser tan importante, ya que la oportunidad de muchas personas acceder a su derecho a la educación, siendo cada vez más creciente el número de personas que han sido expulsadas del sistema educativo en diferentes niveles. También Alejandro Ventura nos dice que es una pena que EPJA no solo es el tema de financiamiento, también es minimizar su importancia en la medida que las políticas ministeriales tratan de verlo en lenguaje, métodos y formas como si fuera la escuela de niños y niñas. En el caso de República Dominicana se considera como un retroceso, esto a propósito de las intervenciones de María Eugenia y de Francisco. También Clementina Suero, se requiere visibilizar los programas formativos de la EPJA
y su importancia para el desarrollo económico y la transformación de las personas jóvenes y adultas que demandan terminar sus estudios y contar con una formación técnica laboral. Seguimos animando los comentarios y ahora volvemos al sur. María, Ahí, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero creo que vale la pena leer estas dos preguntas para que Francisco vaya pensando las respuestas en Ah, una siguiente tanda. sí, a ver, déjame ubicar porque, ajá. Em, de Mauricio Velasco, muy interesantes las presentaciones. Tengo dos preguntas para Francisco. ¿Por qué más universidades o centros de estudio no investigan en temas como la contribución que hace la EPJA, por ejemplo, en el fortalecimiento de la empleabilidad de las personas jóvenes, u otros que evidencien la contribución de la EPJA en la economía? ¿Y por qué la información sobre EPJA a nivel de los estados no se consolida a través de los institutos nacionales de estadísticas y censos que se supone construyen indicadores y hacen estudios estadísticos sobre áreas como la educativa? También César Picón nos habla sobre el trabajo de innovación de los frentes de trabajo que podemos abordar en la siguiente intervención. Entonces, esas dos preguntas sobre la academia y el compromiso de la investigación y los datos vinculados al censo y el acceso a la información. Me parece que Francisco nos había dicho que tenía una salida porque iba al Congreso. No sé, Francisco, si te tomas 2 minutitos, si tienes posibilidades de responder antes de que debas marcharte a comparecer allí. Me refiero a Francisco Cabrera, no a Francisco Cantamuto. Me parece, a ver, creo que ahorita ya posiblemente esté de movilización. Igual tomamos nota y a lo mejor en la sesión de ampliación con el resto de personas podemos tratar de dar respuesta. Ah, ahí María, está, Francisco. podía, sí, estoy justo por movilizarme. Felizmente estoy aquí muy cerca del Parlamento. Eso lo preví de esa manera para poder llegar a tiempo. Así que bueno, Sí, querría, si te parece, puedo ahora intentar responder estas preguntas. sí, claro, entendemos la situación. Entonces, por favor, toma la palabra para intentar responder. Sí, te escuchamos. Bueno, ya, de acuerdo. Miren, yo creo que lo que pasa en términos de los institutos de estadística y las instituciones similares es que efectivamente ellos ven los temas a nivel de las principales urgencias de los países. Y este es un tema que, como dije antes, no está visibilizado en esa agenda, ¿verdad? No se ha suficientemente documentado el impacto y el beneficio que tienen, por ejemplo, que creo que César Picón mencionó en su comentario, el efecto positivo que tiene la EPJA, por ejemplo, en la generación de mejores ingresos, mejores economías para las familias y consecuentemente también para el país. Creo que eso hay que documentarlo, hay que mostrarlo más. Los institutos de estadística suelen ser también muy rígidos, muy tradicionales en sus mecanismos de análisis y de investigación y crear procedimientos sobre lo que ya han venido trabajando. Por eso me refería yo antes también a la necesidad de hacer una reeducación del funcionariado. Hay que mostrarles estos temas, hay que ponerlos sobre la agenda. Es bueno que en las reuniones como la de enero que mencionaba María Eugenia hayan estado ministros de Educación y ministros de Hacienda. Yo creo que esa es una buena práctica, insuficiente, claramente insuficiente, porque los ministros de Hacienda van a las reuniones, igual que todo el mundo, dicen que sí, se comprometen, pero cuando regresan chocan con la realidad. Y la realidad está basada en las demandas que hay. Así que yo creo que por eso la acción estratégica estén tanto de quienes estamos en la función pública temporalmente, pero sobre todo de quienes están en el activismo social, en la organización comunitaria, es visibilizarlo, exigirlo, convertirlo en eso. Un derecho es derecho hasta que se exige. Si no se exige, es papel, ¿verdad? Es teoría. Y yo creo que la EPJA es posiblemente en nuestro caso uno de los ámbitos que requieren más que otros ese salto de las declaraciones de papel a los compromisos y las acciones. Pero bueno, muchas gracias, María. Y aprovecho a saludarles y a dejarles mi cariño, mi aprecio y espero que podamos coincidir una nueva ocasión. Ojalá que Gracias. sea y la mejor de las suertes en tu jornada. Ahora sí,
Gracias por haber aprovechado este momento para ampliar. Seguimos motivando a comentarios, preguntas, tanto en YouTube como en Facebook. Recordamos que estamos haciendo la transmisión con inglés y portugués, entonces por eso también nos piden los compañeros y las compañeras intérpretes ir modulando un poco más lento para que su trabajo pueda ser un poco más llevadero. Entonces, recordamos que esta invitación es gracias a la plataforma de las redes regionales y justamente ahora bajando hacia el sur, ahí sí, retomando otra vez en Santiago, pero en la oficina de la UNESCO, con el jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de Educación, Alejandro Vera, quien amablemente también aceptó este diálogo para que nos comparta estas reflexiones sobre el financiamiento público educativo de la EFJA, desde los datos disponibles y desde lo que nos puedas compartir. Alejandro, te escuchamos atentamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Placer estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias a María, a la Clade, bueno, y por supuesto a Nelsi, siempre liderando allí desde esa organización, la invitación a este encuentro. Y como tú decías, cuando me llegó la invitación, el título o el pedido era la situación de financiamiento desde los datos. Entonces, mi primer pensamiento fue, bueno, va a ser una presentación muy corta, ¿ah? Porque datos es lo que más nos falta, como bien lo decía Francisco al comienzo de la reunión. Pero bueno, lo que traté de armar y ahora voy a compartir con ustedes es mirar, tratar de poner a la educación para jóvenes y adultos en el contexto más general de lo que es el financiamiento educativo en la región. Y bueno, y hablar un poco de lo que sí sabemos del financiamiento, especialmente lo que surge, como ya presentaba Francisco, de los informes del UIL, del Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de la vida y sus informes GRALE. Así que voy a compartir entonces, si me dan un minutito, la pantalla y ahí empezamos a conversar. Si no se ve, me confirman, pero debiera estar todo bien. Sí, se está viendo perfecto. Bien, miren, en primer lugar, simplemente retomar lo que ya decía Francisco sobre esta dificultad de construir información precisa sobre el financiamiento de este sector que es la educación para personas jóvenes y adultas. El GRALE mismo, la última versión de GRALE hace una síntesis de cuáles son los principales problemas, porque coinciden con los que comentaba Francisco al principio, ¿no? En primer lugar, esa naturaleza descentralizada que tiene este sector, dentro, digamos, la cantidad de actores que trabajan sobre la EFJA dentro del sector público, fuera del sector público, obviamente esa complejidad hace difícil construir información, no solamente financiera, sino también información en general, ¿no? También tenemos un problema de datos, de estadísticos sobre este sector. Y cuando hablamos de diferentes niveles de gobierno, también obviamente eso genera cierta dificultad para consolidar. Digamos, yo estoy hablando en este caso de información, pero genera dificultad para consolidar la propuesta, para consolidar políticas, para establecer una armonización de lo que se está haciendo en el sector, en esos distintos niveles de gobierno. También sabemos que no existe un presupuesto específico para esta modalidad, para este sector. Y eso quisiera detenerme un segundo, porque bien lo mencionaba muy bien María Eugenia en su descripción del caso chileno, complejo si lo hay, de que el financiamiento de la EFJA digamos, en nuestra región está de alguna manera asimilado al financiamiento público de la educación, principalmente, dentro del Ministerio de Educación, con lo cual corre el mismo camino que corre el financiamiento público, pero a pesar de ello, en algunos casos no logra participar de todos los programas y de todas las alternativas que tiene el financiamiento público, como bien nos lo decía María Eugenia, ¿no? O sea, corre la misma suerte, pero no tiene los mismos beneficios a veces que el resto de las modalidades o de niveles. Así que ahí hay un tema en el que trabajar. Bueno, dicho estas dificultades, como les decía, quería quizás tomarme algún minuto para
decir que bueno, si el financiamiento de la EPJA es parte de este financiamiento mayor, que es el financiamiento público de la educación, pues tenemos que saber en qué está este financiamiento. Ya lo dijo Francisco también, y lo ratificaron tanto María Eugenia como Francisco Cabrera. Existen compromisos internacionales que se repiten en distintos instrumentos, tanto generales como aquellos que atienden la educación de adultos. Y en el caso del financiamiento, todos conocemos estos rangos recomendados por el marco de acción de la educación 2030, que es que el financiamiento público debiera estar entre el 4 y 6% del PBI y entre el 15 y 20% del gasto público total. Cuando vemos qué ha sucedido en nuestra región respecto al cumplimiento de estos dos indicadores, si hacemos una mirada larga, una mirada de mediano plazo, que está en estos balances que mencionaba María Eugenia sobre el cumplimiento de estas agendas en nuestra región, vemos que en los últimos 20 años, en general, el promedio de países en la región ha estado cumpliendo estos mínimos, ¿no? Estamos por arriba de ese 15% del gasto público total y estamos por arriba de ese 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que durante el periodo reciente, el periodo que va entre el 2015 en adelante, que coincide con el establecimiento de la nueva agenda, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hay un cierto estancamiento y una cierta desaceleración de esos esfuerzos, ¿no? Si uno ve en el segundo indicador, se nota muy claramente cómo, habiendo logrado un pico en el 2014, empezó un declive de ese esfuerzo de financiamiento. Todavía estamos por arriba de los umbrales requeridos, pero hay un estancamiento de ese financiamiento público. Esto para la educación en general. Cuando miramos la educación de adultos, por lo menos lo que nos dice el GRALE, vemos que se ratifica esta situación. Esta tabla, que hay varias de estas en el informe de GRALE, vemos que desde el 2018 y aproximadamente 2019-20, que es cuando toma los datos el último GRALE, nuestra región, América Latina y Caribe, la mayor parte de los países, si se analizaban sus presupuestos dedicados a adultos, estábamos en un decrecimiento o un estancamiento. Solamente el 30% de los países decían haber aumentado el presupuesto desde el 2018 hasta el momento de esa medición. Con lo cual vemos que es consistente con lo que veíamos antes. Si uno promediara esto, estamos en un estancamiento de esos presupuestos. Pero lo que me preocupa más que ese estancamiento que terminaba en el 2019 es lo que ha pasado con el financiamiento público de la educación durante y después del COVID. Cuando este cuadro, que viene de un reporte reciente que se presentó en la reunión ministerial que mencionábamos recién de enero de este año, en un informe de CEPAL sobre el financiamiento educativo de la región, vemos, si ustedes se fijan, esta es la distribución del presupuesto del gasto público social entre sus distintas líneas, ¿no? Salud, protección social, vivienda, cultura, educación. La parte celeste es la educación. Y si ustedes ven, históricamente la educación ocupa alrededor del 35% de la inversión social, más o menos un tercio de la inversión social va a educación. Hubo un cambio importante durante el COVID. Pasó del 35 al 30 en el 2020 y eso se repite en el 2021. Esta información nos confirma algo que se decía mucho durante el COVID, y era que la educación no estaba siendo priorizada en los planes para enfrentar el COVID y en los planes de recuperación del COVID. Digamos, esto que se decía mucho, hoy tenemos la información que lo evidencia. Y esto es lo que le está pasando al financiamiento público de la educación. Pero como ya dijimos, la educación de adultos está atada al financiamiento público de la educación, con lo cual esto le está pasando también a la educación de adultos, ¿no? Con lo cual, esto es una tendencia preocupante, porque a ese estancamiento que mencionábamos se suma esta caída durante el COVID, y es la situación en la que nos encontramos hoy. Si tuviéramos que hacer un balance de más o menos cómo están los países, acá están estas famosas franjas, ¿no? 15 al 20% del gasto público total, abajo, 4 al 6% del PBI en el eje vertical.
Y vemos nuevamente que hay una situación que tenemos que romper porque los países podrían argumentar que están cumpliendo, ¿no? O sea, los países pueden argumentar que se encuentran en esas bandas. Si ustedes ven el cuadrante que queda por debajo de las bandas, son muy pocos los países los que están allí. Pero en realidad, eso, como todos sabemos, está siendo insuficiente para cumplir con una educación como la que nuestras agendas internacionales y nacionales exigen. Entonces, allí toma mucho sentido esto que decía María Eugenia, que era necesitamos evidenciar y necesitamos documentar esas necesidades. Por cómo le decimos a un país que está cumpliendo el 4% del PBI, que está cumpliendo el 15% del gasto público total dedicado a educación, que eso es insuficiente. Para eso hay que seguir trabajando en documentar cuál es la educación que necesitamos y cuánto cuesta esa educación, ¿no? Para lograr romper esa inercia en la que venimos de estancamiento y eventualmente desaceleración. Yo quisiera tomarme un par de minutos más para, por ahí, mencionar 2 o 3 temas interesantes que figuran en el GRALE. Posiblemente ahora los colegas del UIL también lo van a mencionar, pero creo que hay 2 o 3 cosas que vale la pena destacar que sí sabemos de la educación de adultos. Una, que yo la veo como buena noticia, aunque Francisco la presentó de manera menos optimista, es que en el GRALE figura que hay un conjunto de países de la región que son aproximadamente unos 13, acá son 23, pero vemos que es el 60%, que dicen tener una línea presupuestaria de educación de adultos. Eso es bastante interesante, porque en definitiva lo que están diciendo estos países es que en los presupuestos pueden identificar a la educación de adultos. Seguramente lo que están diciendo estos países es que tienen una línea presupuestaria dedicada a la dirección de educación de adultos al organismo que lleva adelante esto. Pero eso es una buena noticia, porque en definitiva podemos hacer un seguimiento más cercano de lo que allí sucede. Mientras más países puedan identificar la educación de adultos dentro de sus presupuestos, va a haber una mejora de la información, del seguimiento, de la contability, etcétera, etcétera. Así que esto yo creo que es un buen indicio que debiéramos trabajar para que siga creciendo y que cada vez sean más esos países que tienen esa información disponible. Lo segundo que me llamó la atención del GRALE y que quería compartir con ustedes es que los países de la región, comparado con el resto del mundo, identifican todavía poca participación de actores no estatales en el financiamiento de la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Acá en este caso estamos hablando de la cooperación internacional, estamos hablando del sector privado. Fíjense que a nivel mundial, el 50% de los países identifica la cooperación internacional, el 32% identifica el sector privado. Eso es mucho menor en nuestra región, ¿no? O sea que allí todavía hay un espacio para crecer en esa cofinanciación de la educación de adultos en nuestra región. Y finalmente, esto no es para nuestra región, esto es a nivel global, pero el GRALE identifica de manera bien interesante qué énfasis hay en determinadas poblaciones dentro del financiamiento de educación de adultos. Ahí uno diría que mientras más verde y gris sea la columna, más énfasis hay en esas poblaciones. Y fíjense que si bien algunas poblaciones están bien atendidas de alguna manera, como los jóvenes, los desempleados, las mujeres, en el otro extremo están aquellas a las cuales se le está prestando menos atención. Personas de la tercera edad, personas en regímenes de penitenciarías, migrantes, pueblos indígenas, con lo cual, incluso dentro de la educación de adultos, hay un análisis que hacer respecto a qué poblaciones estamos llegando mejor, ¿no? Hay un tema de justicia, de equidad que trabajar incluso dentro de la educación de adultos, que si bien toda la educación de adultos se podría considerar como un esfuerzo de justicia a nivel poblacional, hacia adentro también tenemos grupos que podemos estar atendiendo de distinta manera y hay que prestar atención. Como les digo, esto es una información global, pero podríamos hacer un ejercicio para la región. Ya me pasé los 10 minutos seguramente, pero termino con las últimas reflexiones o los últimos mensajes que resumen de alguna manera esto que venía contando. Bueno, primero, sabemos que el actor principal del financiamiento de la educación de adultos es el gobierno,
y dentro de este gobierno el Ministerio de Educación principalmente, ¿no? Con lo cual, esto es una realidad. Eso hace que nuestra atención esté puesta en este sector, pero a su vez sabemos que la inversión del sector público de educación viene estancada y o decreciendo, fenómeno que se intensificó en la pandemia. Entonces acá tenemos un tema, como decía Francisco Cabrera, político que atender, de cómo romper esta inercia, cómo romper este matrimonio que está sufriendo de la tendencia general del financiamiento. Segundo, como decía Ahora recién, sí, un minutito, Alejandro, solo de cierre. en América Latina y el Caribe tenemos un espacio para mayor participación de otros actores, es decir, parte de romper esta inercia puede ser la participación de otros actores en el financiamiento de educación de adultos. Y finalmente es necesario trabajar para una distribución más justa de los recursos, porque cuando los recursos son escasos y nada hace parecer que esto vaya a cambiar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la situación fiscal de los países no es una situación, no estamos en un ciclo expansivo, entonces hay que prestar mayor atención al uso de los recursos. Entonces ahí aparecen de vuelta las clásicas dimensiones de la eficiencia, de la equidad, y nosotros también dentro de la educación de adultos tenemos que prestar atención a esos temas. Lo que tenemos hay que invertirlo bien, e invertirlo allí donde más hace falta, como nos mostraba el último gráfico. Y el último puntito, que es simplemente un reclamo, un pedido de seguir trabajando juntos para una mayor producción de información en el financiamiento, en el resto de las temáticas, pero para eso, y no se lo tengo que contar yo a ustedes lo conocen mejor que yo, lo que es necesario es dimensionar, establecer los límites claros de la educación de jóvenes adultos. Muchas veces la producción de datos es difícil, porque es difícil conceptualizar qué entra dentro de este mundo y cuáles son de qué está conformado el sector y hasta dónde llega ese sector, ¿no? Es importante esa conceptualización para que los datos puedan ser producidos de manera precisa y de manera pertinente. Hasta acá llego y por supuesto me quedo hasta el final del web. Gracias, Alejandro. Tenemos diferentes comentarios también sobre a qué se destinan los presupuestos en los estados, sobre el acceso a la información, sobre el acceso a los datos oficiales y esta necesidad de hacer cruces y análisis sobre los datos disponibles. Vamos a hacer una mini rondita, así como de palabras finales de quienes tenemos en sala, de los ponentes y las intervenciones, para que si se les quedó alguna cucharita puedan decirlo en 2 minutitos. Eso sí, porque estamos sobre el tiempo, entonces volvemos, ahí mismo nos quedamos en Santiago. Vamos con María Eugenia. Has visto todos los intercambios, entonces tienes 2 minutitos para tu comentario al cierre. Yo quería decir que hay que mirar la educación con personas jóvenes y adultas desde una perspectiva histórica. Nosotros, si miramos las generaciones hacia atrás, la mayoría de nosotros, de nuestros padres o abuelos, no terminaron la secundaria, no terminaron la media, no terminaron. Entonces, por eso es que es tan importante el cambiar un poco la narrativa con la cual estamos conversando sobre educación con personas jóvenes y adultas y colocarlo como un tema que, o sea, no podemos hablar de una infancia en el aire. Aquí la infancia es con adultos y la educación es intergeneracional, como es intercultural, como es... Entonces, es como ¿cómo explicar que en las políticas educativas el foco, si nosotros queremos el foco en la infancia, tiene que ser en la infancia con adultos, no es la infancia en el aire. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que aquí nosotros tenemos alianza con universidades, y es verdad, pero también en las universidades, por lo menos en Chile, no existe ninguna carrera de pedagogía que tenga especialidad en educación de adultos. Hay a veces cursos, hay un magíster en alguna universidad, pero una o dos, pero son además, por lo tanto, no hay una visión desde el pregrado en la importancia de la educación de adultos. Lo que sí está ocurriendo, y una cosa bien, bien interesante, es que
Las personas jóvenes que salen de la educación de adultos, no, perdón, de las universidades y que han hecho prácticas o han hecho tesis en que se han involucrado en la educación de adultos, quieren seguir trabajando en educación de adultos. De alguna manera, con esto termino, María, es que hay un tema que me parece súper relevante, cómo el profesor vuelve a sentir dignidad docente en la interacción en las aulas de educación de adultos. Y lo que tenemos, hablando no solamente de presupuesto, sino como un activo importantísimo en la educación de adultos, es el compromiso de los profesores y de los docentes con los estudiantes. Ahí se está dando algo de innovación pedagógica que ya le gustaría al resto del sistema poder ir fortaleciendo. Hay muchas otras cosas que decir, pero me quedo callada porque no tengo tiempo, pero sí tengo muchas otras ideas que compartir. Eso es lo que nos anima es a seguir haciendo más eventos y seguirte escuchando, así que le tomamos nota para las próximas. Vamos con en Argentina con Francisco Cantamuto. Tienes 2 minutitos también. Ahí vimos mucho fuego por ahí por el chat, entonces 2 minutitos. Gracias, María. Yo quiero volver a agradecer a todo el panel porque realmente ha sido muy motivante, pero además especialmente quiero hacer público mi agradecimiento a Alejandro Vera, que nos dio una mano en la etapa preliminar de la elaboración del informe. No sé si Alejandro se acuerda, pero bueno, fue muy relevante para nosotros y quiero hacer público el agradecimiento por la buena disposición. Respecto de los diferentes temas que se abren, que realmente son múltiples y difíciles de cerrar en pocos minutos, pero que lo importante es esto, que nos motiven a seguir pensándolo. Quiero señalar al menos 2 aspectos que me parecen relevantes. Uno es el tema de que fue señalado la necesidad de contar con una idea de presupuesto mínimo para garantizar el acceso a esa educación. Y ahí hay algunas experiencias preliminares, no para la EPJA, sino para la educación en general. Los avances que hizo Brasil son interesantes de calcular una canasta educativa. Entonces creo que es dable pensar, caminar en ese sentido, pensando en, bueno, ¿cuál sería la disponibilidad de ingresos mínima que necesitan las personas para poder darse continuidad en el acceso a la educación? Y eso se puede hacer alguna estimación tomando definiciones que muy posiblemente limiten las dimensiones con las que nos necesitamos, pero que nos ayuden a dar un piso, ¿sí? Partir, si hay que garantizar el derecho, ¿cuánto cuesta garantizar este derecho? ¿Cuál es el piso? Bueno, ese será un camino a recorrer y luego ver qué fuentes de financiamiento lo sostienen. Pública, personal, ayuda para el desarrollo, etcétera. Y el segundo punto ligado a esto tiene que ver con, bueno, muchas veces se nos señala esto de que los recursos fiscales son finitos. Y justamente en el chat parte de lo que pasaba es esto, digamos, los informes del Banco Mundial, es decir, no del Comité por la Refundación de la Cuarta Internacional Trotskista, el Banco Mundial está señalando que los pagos de deuda están desplazando los gastos en protección social, salud y educación en la periferia global. Entonces, hay un privilegio de asignaciones que hay que poner en discusión de qué es lo que está como prioridad. Y al respecto, quiero señalar la importancia que en América Latina y el Caribe se han sucedido una serie de reuniones de la sociedad civil de algunos estados. Colombia ha sido uno que ha motorizado el debate sobre la necesidad de reformas fiscales para dotar a los estados de recursos suficientes. El debate de la educación no puede estar al margen del debate sobre una fiscalidad progresiva que ayude a disminuir estas discriminaciones. Habría más aspectos para resaltar, pero creo que esto que es como el centro de la discusión me parece que viene bien. Muchas gracias de nuevo. Estas convergencias con justicia fiscal también son bastante animadas y queremos seguirlas profundizando. Alejandro, 2 minutitos para, por si acaso se te quedó algo ahí en la gaveta, seguro que mucho. Sí, no, bueno, tengo la ventaja de haber hablado el último, con lo cual está muy fresco lo que dije, pero no, simplemente remarcar, yo creo que, a ver, algo que viene muy en línea de lo que contaba María Eugenia para el caso chileno. Yo creo que la educación de adultos a veces, al no estar posicionada políticamente dentro de los presupuestos, es la primera que sufre los recortes. Es decir, cuando hay ajustes, muchas veces se prioriza a las educaciones, a los niveles obligatorios, a los niveles tradicionales, básicos, y sufren recortes a aquellos otros
aquellas otras modalidades, otros niveles, el nombre que tome en cada lugar. Entonces, educación de adultos suele sufrir esa situación. Y seguramente lo venimos conversando con algunos países, es lo que ha estado pasando durante la crisis del COVID y los países que están enfrentando situaciones fiscales complejas. Entonces, es muy importante hacia adelante lograr construir una retórica que logre proteger a la educación de adultos de estos vaivenes, ¿no? Se mencionó muchas veces durante hoy esta reunión de ministros de Educación y de Hacienda que tuvo lugar en Santiago. Con esa reunión hubo una necesidad hacia adentro, y Nelson no me va a dejar mentir, que ha sido parte de todo este ejercicio, de justamente de volver a pensar cuál era el discurso con el que íbamos a llegar para que los ministros de Hacienda nos escuchen, ¿no? Porque todos los que estamos acá defendemos el derecho a la educación sin ninguna duda, pero muchas veces nuestra contraparte como que no nos escucha ese relato. Entonces hubo un esfuerzo de volver hacia encontrar o establecer todos esos beneficios, todos esos impactos que tiene la inversión en educación, ¿no? El documento de sostenibilidad financiera de educación que propuso CEPAL para esa reunión justamente tiene esta idea, ¿no? Volvamos a recuperar esa importancia de invertir en educación. Bueno, otro tanto creo que hay que hacerlo en el caso de la educación de adultos, como lo decía María Eugenia, como lo decía Francisco, ¿no? Es decir, hay que construir ese relato para posicionar a la educación de adultos y evitar que sea el primer lugar donde se van a tomar los recursos en épocas de vacas flacas, que lamentablemente es en el contexto en el que nos encontramos en los últimos años en nuestra región. Así que solamente con eso quería terminar. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a pedirles que se puedan quedar unos minutitos más porque tenemos la intervención de Nicolás Jonas. Él es el jefe del clúster de monitoreo de la UIL, del Instituto de Educación a lo Largo de la Vida, con algunos apuntes del financiamiento para la EPJA, actualizaciones desde el GRALE, justamente de este Informe Mundial sobre Aprendizajes y EPJA. Él nos ha hecho llegar este video. Está originalmente en inglés, así que podemos quedarnos en la sala para escuchar la interpretación y después hacer el cierre. Entonces les invitamos por favor a escuchar con mucha atención este video. Vamos a ir con el soporte técnico. Perfecto. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nicolás. Buenas tardes, me llamo Nicolás. Yo soy el cabeza de la empresa de medicaciones. Soy del team del Instituto Mundial En nombre UIL. de UIL, estoy No voy a poder muy estar hoy contento con de estar aquí ustedes. hoy. Gracias por la invitación. The topic of my presentation will be El tema de mi tópico de mi presentación presentación es sobre el será el financiamiento de financiamiento y la educación de planificación jóvenes y para la adultos. educación 5. y las actualizaciones del informe GRAL. Entonces, comencemos por Vamos a dar una empezar por una perspectiva perspectiva global global en lo que está pasando de algunas en el cosas de tema. sobre educación. Antes de comentar, Me quiero gustaría resaltar, como aclarar ustedes saben bien, Subsector of adult learning and el sobre el financiamiento del financiamiento de la sector de educación para que es adultos y realmente jóvenes complicado, es un tema que es un poco complicado difícil por varias razones. por muchas razones. Primero, nos faltan muchos datos en este tema y no es solo porque los países no quieren reportar en lo que están haciendo en este momento, pero también porque no tenemos las herramientas apropiadas para reportar cuáles son las figuras de lo que se está gastando en este tipo de educación. En la mayoría de casos, todas las intervenciones públicas y todas las Y intervenciones todas las intervenciones en son general, multisectoriales, que es involucran multisectorial, varios ministerios, varias autoridades públicas, así como un amplio rango de stakeholders que tienen varios roles en la sociedad civil en el tema de educación adulta y de jóvenes. Entonces, en resumen, si no tienes mecanismos de coordinación eficientes, es muy difícil reportar lo que realmente está pasando en el tema de financiamiento en este LEPJA.
Dicho esto, vamos a volver a cuáles son los compromisos internacionales en este campo. Si vemos hace 15 años, en 2010, la recomendación al EPHA, podemos ver que hay cosas que no han cambiado. Y es que los países se comprometieron a incrementar la inversión en el EPHA, pero no dieron números específicos. En todas las negociaciones en las que yo formé parte, particularmente en 2022, cada vez que intentamos incluir, de precisar metas específicas en temas de presupuestos para la educación, para el EPHA, los estados se retiraron. Es muy difícil tener un compromiso concreto. Yo puedo entender que no es solo que no quieren comprometerse, sino que es difícil comprometerse a algo en lo que no se tiene un control claro y herramientas de monitoreo claras. Pero, sin embargo, los estados se están esforzando, están intentando empoderar el sector EPHA. Si miramos la evolución de los cambios en el gasto de EPHA en el mundo, podemos ver que desde el GRALE 5, más o menos los gastos no cambiaron, no se movieron e incluso incrementaron un poco. En Latinoamérica tenemos la misma tendencia. Si miramos más en el futuro, ¿cuál es el plan en relación a los gastos? Podemos ver que los países están un poco más optimistas. La mitad de ellos planean incrementar su inversión en EPHA. Y aquí en esta situación, Latinoamérica es un poco diferente. Tenemos solo un 35% de países que se comprometen o que planifican incrementar la inversión en EPHA. Entonces, ¿cuánto exactamente se gasta? Es difícil tener cifras concretas. Podemos ver que 27% de países no saben cuánto gastan. Pero si vemos desde una visión más alta, si pedimos solo un rango de gastos, nuestra meta es que pudieran gastar un 4% del PIB en EPHA, y estamos lejos de esta meta. Vemos que solo 15% de países declaran que alcanzan esta cifra. Otro aspecto importante es ver cuál es la meta de lo que se gasta en EPHA, cuáles son los aprendices, a quienes están dirigidos los programas. Esperamos que el Estado no controle todo en EPHA, no financie todo en tema de EPHA, pero que por lo menos juegue un rol importante en empoderar grupos específicos vulnerables al proveer habilidades específicas y conocimiento que los pueda ayudar a navegar en la sociedad. Si vemos a esos grupos objetivo, podemos ver que todavía la juventud sigue siendo un grupo importante, y la mayoría de gobiernos se siguen dedicando a ellos. Un punto de preocupación es que un grupo que necesita
fuertemente educación y aprendizaje son las personas indígenas, las personas mayores, las personas de minorías. Y ellos no están recibiendo tantos beneficios de educación pública. Y estamos claros de que lo que las organizaciones civiles están más presentes y el Estado debería estar más presente en apoyar organizaciones de la sociedad civil y organizar estas intervenciones para minorías y personas indígenas y adultas. Les dije al inicio de la presentación que el financiamiento del sector es complicado y por seguro el Estado no puede jugar el rol único de financiar el EPJA. Es importante ver el peso de otros inversores en este tema. Esperamos que haya al menos dos actores importantes que serían el sector privado y la cooperación internacional. So in the world, and in comparison with Latin America, we can see that Entonces, en el mundo y en Latinoamérica vemos que la cooperación hay una diferencia en la cooperación entre Latinoamérica y el Caribe y el resto del mundo. En esta región, el peso de la cooperación internacional y del sector privado es baja en el financiamiento del EPJA. Esto significa que muchas intervenciones todavía se soportan en la intervención pública. También significa que muchos programas del EPJA están auspiciados por familias. Y aquí es importante advocar en cómo el sector privado debería contribuir a estas iniciativas y ver cómo también es en su interés que la EPJA se expanda. Como conclusión, quiero volver a la calidad de la data que podemos tener en el EPJA. Con el RIEL podemos apuntar a... Vemos que había 196 países que respondieron la encuesta. Which is quite important, and this success was achieved thanks to the huge mobilization. De esos países, 158 enviaron sus respuestas. Casi todos ellos alcanzaron la meta en las preguntas de financiamiento. Managed to get 100 responses from countries y tuvimos unas 100 respuestas de países en cuanto al rango de porcentaje del gasto público en el EPJA. Pero cuando hablamos de un porcentaje preciso, no un rango, solo tuvimos 60 respuestas. Y de esas 60, solo 53 estaban actualizadas y cubrían el periodo estudiado por el reporte. Lo que en conclusión, que de los 208 países potenciales en el mundo, tenemos data confiable y actualizada de solo un cuarto de esos países.
y sabemos muy poco de los demás. Y esto es por lo que en el WIL estamos lanzando que se estima será cuál es la parte del gasto público que va a educación. Lo que queremos es llegar a una metodología común que se pueda consultar a nivel nacional para poder tener de una vez por todas datos confiables e importantes que nos permitan incrementar y mejorar la inversión pública en el EPJA. Este es el fin de mi presentación. Una vez, lo siento por no poder estar ahí, me encantaría estar en un debate para conversar sobre el estado actual de la EPJA, pero espero haber compartido ideas interesantes con esta presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, las envían al organizador, la organizadora y yo les responderé en una semana seguramente. Les deseo una buena discusión y espero verlos pronto. Agradecemos a Nicolás Jonas, quien nos hizo llegar este video y también nos hizo profundizar sobre el informe GRALE. Nelcy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, muy activa desde la plataforma de las redes regionales. Palabras al cierre. Yo muy brevemente, porque esto se nos alargó, pero estuvo interesantísimo. Yo es que he aprendido un reguero y me tomé un montón de notas porque creo que hay mucho por hacer, que tenemos que ver cómo lo hacemos entre todos y todas y más de los que estamos acá, pero hay como claves súper interesantes en términos de investigación, de estudios, de levantamiento de datos, de reflexiones, de miradas. Me parece que este diálogo con compañeros y compañeras que están en la gestión pública y que entonces ven lo que nosotros vemos desde un lado, lo ven ellos desde el otro lado, es un diálogo sumamente provocador, sumamente sugerente. Así que yo no voy a decir mucho más, solo que creo que todos y todas nos estamos quedando con un montón de ideas que tenemos que ver cómo concretamos para poder entregar información que contribuya a este giro en las narrativas imperantes sobre la EPJA, tanto en las políticas públicas como en los presupuestos públicos. Cómo entregamos información útil para mover un poco esas estructuras rígidas del presupuesto, cómo logramos conectar los gastos y los presupuestos de EPJA, no solo desde el Ministerio de Educación, sino desde los otros ministerios y la institucionalidad pública, porque es un campo de la educación donde intervienen otros ministerios, otras ofertas, en fin. Es decir, hay una cantidad enorme de temas que todavía debemos explorar, discutir y qué sé yo, y como sostener, creo que este es el sentido de la plataforma regional y de todo el esfuerzo de estas redes y de la CLADE y de la Oreal UNESCO en relación con educación de personas jóvenes y adultas. Casi que es un esfuerzo por sostener el tema en la agenda, que no desaparezca, al revés, que tenga cada vez más presencia, más visibilidad, más importancia, que se comprenda de otra manera. Esto que decía Francisco de reeducar, y que decía María Eugenia también, todos, bueno, en fin, me parece súper importante. Solamente invitarte, yo agradezco un montón a todos y a todas y a todos los que han estado todo este tiempo, los que se quedaron hasta el final. Esto va a quedar colgado en las plataformas, van a poder usarlo para otras acciones a nivel nacional, regional, en fin, qué sé yo. Lo haremos como CLADE, por supuesto, vamos a aprovechar todo esto que ha salido acá en este diálogo y seguramente convocaremos a nuevos diálogos sobre estas nuevas aristas del tema que han surgido hoy a propósito del financiamiento.
para comprobar que el financiamiento no se resuelve solo hablando de financiamiento, como comenzó su intervención María Eugenia. Así que eso, me parece, María, que por ahí cerramos. Me gustaría de todas maneras proponerte que leas en voz alta los puntos que pone aquí Nora González, del ICAE, representante de América Latina y Caribe en el ICAE. Así que con eso creo que terminamos y de verdad, ustedes saben que yo soy muy entusiasta, pero es que estoy muy entusiasmada con las ideas que han surgido aquí. Me parecen súper claves. Alejandro, vamos a tener que hablar de esto. eh, Vamos a tener que hablar de esto que ha surgido acá. Vale, vale. Bueno, el comentario de Nora González y también llegan otros comentarios más, dos asuntos relevantes que quiere subrayar Nora. El ODS 4.6 habla de alfabetización para un segmento de la población de 15 a 24 años, dejando por fuera a toda la población adulta. Además, no pide cuentas sobre la educación a lo largo de la vida, siendo tan importante para la educación de personas adultas especialmente. Tanto las metas como los indicadores del ODS 4 refieren a personas con edad escolar formal. Ahí hay un semáforo que se enciende, ¿verdad? Hay una interpretación restrictiva del derecho humano a la educación que se garantiza hasta la secundaria y de manera progresiva a la universitaria, dejando por fuera la educación a lo largo de la vida, lo cual presupone que la educación es para edades escolares en personas menores de edad a los 24 años. Ahí también Betsey Valdivia nos felicita por la iniciativa. Francisco, María Elena, en fin. Agradecerles muchísimo a quienes han estado atentos, atentas en esta jornada, agradecerle al equipo de investigación, Agostina y Francisco, muy especialmente por esta banderazo inicial que abrió este encuentro, María Eugenia Letelier, Francisco Cabrera, que también está desde Guatemala, del espacio público, Alejandro Vera desde la UNESCO, Nicolás Jonas y todo el equipo que hizo posible también que pudiéramos comunicarnos de la mejor manera, el equipo de intérpretes, a Ramón Simon, a Teresa Ray, a Tainá Almeida, a Camila Franco, a Liz Granda, al soporte técnico Yanaína Huemura y por supuesto al equipo que logró también hacer todos estos contactos y hacer lo posible, que no aparecen en pantalla, Thais Yerbolino, Carolina Soria, Ederson North y todo el equipo también desde la plataforma de las redes regionales, Rosy Zúñiga, Tita también, desde la REPEM, la gente de la Federación Internacional de Fe y Alegría, de Aleri y CLAE. Les invitamos a que sigan nuestras redes para que podamos vernos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Chao, buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.